Desarrollamos el tema correspondiente a los números reales. Vamos a desarrollar el propio Analizaremos ahora qué son los números reales y van a ser el conjunto formado por los números racionales y por los irracionales que acabamos de comentar. Ese será el conjunto de los números reales y se designa por R. Con los números reales se van a poder realizar todas las operaciones, excepto la radicación de índice par y radicando negativo y la división por cero. Aquí en la figura observamos cómo los reales están constituidos por los irracionales y los racionales. Los racionales están constituidos por los enteros y las fracciones que no se pueden reducir más. Y los enteros contienen a los naturales y también los números negativos. Vamos a hablar ahora de la recta real. A todo número real le corresponde un punto de la recta y a todo punto de la recta le corresponde un número real. Aquí vemos una expresión en donde aparecen los números naturales, los enteros, y también aparecen los irracionales, como las raíces cúbicas, quintas y cuadradas que señalamos. Los números reales pueden ser representados en la recta con tanta aproximación como se quiera, pero hay casos en los que podemos representarlos exactamente. Por ejemplo, el número que viene a continuación. La raíz de 5 será la raíz de 2 al cuadrado más su cuadrado. Entonces se supone que la raíz de 5 vale la hipotenusa, 1 vale uno de los catetos y 2 vale el otro, con lo cual quedaría que la raíz de 5 es precisamente el radio de esta circunferencia y se encuentra situado aquí en el 2 con algo. Ahora comenzamos a operar con los números reales. Vamos a hablar de la suma de los números reales y sus propiedades. Lo primero es que es una ley de composición interna, porque el resultado de sumar dos números reales es otro número real. Es decir, si A y B son números reales, A más B pertenece a R. Por ejemplo, sean los irracionales pi y phi, pues pi más phi
pertenecerá al conjunto de los números reales. La segunda propiedad es la asociativa. El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado y por tanto se puede escribir como a más b entre paréntesis más c, o eso igual a a más el resultado de sumar b más c. Escrito con números reales sería la raíz de 2, por ejemplo, más paréntesis raíz de 3 más raíz de 5 es igual a sumar primeramente raíz de 2 más raíz de 3 y el resultado sumarlo con raíz de 5. La tercera propiedad sería la conmutativa. El orden de los sumandos no varía la suma, es decir, a más b va a ser igual que b más a. Por ejemplo, la raíz de 3 más la raíz de 5 va a ser igual a la raíz de 5 más la raíz de 3. El elemento neutro, la cuarta. El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da el mismo número. A más 0 es igual a a. Pi más 0 es igual a pi. Elemento opuesto. Dos números se dice que son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado el 0. Por ejemplo, el número e menos e da 0. El opuesto del opuesto es el mismo número. Por ejemplo, el opuesto de menos pi es igual a más pi. La diferencia de dos números reales se va a obtener como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Es decir, que a menos b se obtiene como a más paréntesis menos b, el opuesto del b. Vamos a desarrollar ahora la multiplicación de los números reales. La regla de los signos del producto de los números enteros y de los racionales se sigue manteniendo con los números reales, es decir, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más menos. Entre las propiedades podemos distinguir que es una ley interna, la primera de ellas, puesto que el resultado de multiplicar dos reales es otro número real, es decir, el producto A por B pertenece a R. La segunda, la asociativa. El modo de agrupar los factores no varía el resultado. Si A, B y C son números reales cualesquiera, se cumple que A por B y el resultado S por C es lo mismo que A por el resultado de multiplicar B más C. O bien, escrito con números irracionales, E por P dará un resultado que multiplicado por F es lo mismo que E multiplicando al resultado pi por phi. La tercera propiedad que podemos considerar es la conmutativa. El orden de los factores no varía el producto, es decir, A es igual que B por A, o bien con un ejemplo, la raíz de 2 por la raíz cúbica de 3 igual a la raíz cúbica de 3 por la raíz cuadrada de 2. El elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. O sea que A por 1 es 1, pi por 1 es igual a pi. A por 1, es igual a A, y pi por 1 es igual. El quinto consideraremos el elemento inverso. Un número es inverso del otro si al multiplicarle obtenemos como resultado el elemento unidad. Es decir, A por 1 partido por A es igual a 1 y pi por 1 partido por pi es igual a 1. La sexta, veremos la distributiva. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. Es decir, A por paréntesis B más C es igual que A por B más A por C. Escrito en un caso concreto sería, por ejemplo, el número pi por el resultado de la suma del número e más el phi ha de ser igual a pi por e más pi por phi. Y por último vamos a señalar el sacar factor común, que es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen un factor común, pues se puede transformar la suma en producto extrayendo dicho factor. Es decir, el a por b más el a por c, como veis, el a es un factor común. Se saca y se pone a que multiplica, pues a b más c. Lo podéis ver con un caso concreto con los números irracionales
pi por e más pi por phi es igual, sacamos factor común al número pi a la izquierda que multiplica el paréntesis de e más phi. La división de dos números reales se define como el producto del dividendo por el inverso del divisor. Vamos a hablar ahora de los intervalos. Los intervalos están determinados por dos números que se llaman extremos. En un intervalo se encuentran todos los números comprendidos entre ambos y también pueden estar los extremos. Podemos distinguir dos tipos. El intervalo abierto. Intervalo abierto de extremos a y b es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores que b. Y se escribe a, b entre paréntesis para indicar que es abierto. Y entonces se suele escribir la definición como el conjunto, esta llave, de los x pertenecientes a R, tales que a menor que x menor que b. Entonces, en la figura, si observamos la recta real, tendremos los elementos a y b, y el intervalo es todos los puntos que están entre a y b, pero como vemos no se toman los extremos. El propio punto A tiene un hueco y el propio punto B tiene otro hueco. Sin embargo, ¿qué es intervalo cerrado? Pues intervalo cerrado se denota por unos corchetes de extremos A y B, va a ser el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Es decir, aquí se aceptan los propios extremos del intervalo. Se denota análogamente intervalo con corchetes cerrado A y B como el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que A es menor o igual que x, menor o igual que b, es decir, podemos tomar el propio punto y el propio punto b. Si observamos en la recta real, tanto el punto A como el punto B están rellenados, puesto que en esta ocasión sí que forman parte del conjunto. Seguidamente hablamos de los intervalos semiabiertos. En primer lugar, intervalo semiabierto por la izquierda será denotado como un paréntesis A, B y cerramos con un corchete. Es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. Es decir, que si es semiabierto por la izquierda, el extremo de la izquierda no se toma, pero el de la derecha sí podemos tomarle. Se puede escribir entonces el intervalo izquierdo por A, abierto por A, cerrado por B, igual al conjunto de los x pertenecientes a R, tales que A es menor que x, menor o igual que B. Bien, la notación a lo largo de la recta real se ve que el punto A no está reseñado, puesto que por este extremo es abierto y por tanto no entra el propio punto, y sin embargo el B tiene corchete y es cerrado y sí se rellena el propio punto B. Bien, seguidamente hablamos de lo que es un intervalo semiabierto por la derecha, que será cerrado en A, por eso escribimos un corchete en A, y abierto en B, por eso escribimos paréntesis en B. Y será el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. Es decir, el conjunto del intervalo cerrado en A, abierto en B, será el de los x pertenecientes a R, tales que A menor o igual que x, menor que B. Si vemos la recta real, ocurre más propio punto A y por eso está relleno, puntos interiores a ese intervalo, sin embargo el propio punto B extremo no se toma. Cuando queremos nombrar un conjunto de puntos formado por dos o más de estos intervalos, se utiliza el signo que parece una U, que denota la unión entre ellos. Hablemos ahora de las semirrectas. Las semirrectas están determinadas por un número. En una semirrecta se encuentran todos los números mayores o menores que él. Por ejemplo, si nos indican que x es mayor que a, es tanto como hablar del intervalo abierto a, infinito. El a no se toma porque nos sale que x mayor solamente que a, no el caso de la igualdad, luego por a es abierto, y el infinito es un valor hacia el cual se tiende pero nunca es alcanzable. Y eso es el conjunto de los números reales, de los x pertenecientes
AR tal A es menor que X menor que más infinito. Bien, en la recta real sería el punto A que estaría hueco y todos los puntos que hay así creciendo hasta el infinito. Bien, seguidamente consideramos la semirrecta X mayor o igual que A. Bueno, pues resulta el mismo caso anterior, salvo que ahora en el punto A tenemos un extremo cerrado, es decir, se escribe corchete y se puede tomar el propio punto A. Por lo tanto, el intervalo cerrado en A abierto en el más infinito será el conjunto de los puntos X pertenecientes a R, tales que A es menor o igual que X menor que más infinito. Si establecemos la recta real, la represión, pues observamos que es el caso anterior, pero con el punto A relleno. Seguidamente observamos la semirrecta X menor que A. Bien, si son los valores menores que A, resulta ser que estamos hablando del intervalo abierto menos infinito, A. En ambos casos abierto. El menos infinito porque nunca se alcanza y el A porque nos ha salido que X es menor que A, desigualdad estricta. Bueno, pues será el conjunto de los X pertenecientes a los números reales, tales que menos infinito es menor que X menor que A. Si lo representamos en la recta real, pues venimos por la izquierda desde el menos infinito hasta el A, y en el A, como veis, dejamos un hueco porque no se toma el propio punto A, puesto que es intervalo abierto. Sin embargo, si analizamos la semirrecta X menor o igual que A, es exactamente igual que este último caso anterior, pero donde se rellena el punto A, es decir, el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que menos infinito es menor que X menor o igual que A. Por lo tanto, la representación en intervalos será abierto menos infinito y cerrado en A. A continuación hablamos del valor absoluto de un número real. A se escribe como A entre barras verticales. Es el mismo número cuando es positivo o cero y opuesto de A si es negativo. Es decir, que se puede escribir que el valor absoluto de A entre barras, será igual a menos A si A es menor que 0 y a si A es mayor o igual que 0. Veamos algunos casos. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de menos 5 es cambiarle de signo, 5. El valor absoluto de 0 es 0. Si el valor absoluto de x es igual a 2, tenemos dos posibilidades de soluciones, que x sea igual a menos 2 y que x sea igual a más 2. En ambos casos se verificaría que el valor absoluto de x es 2. Si tuviésemos la desigualdad valor absoluto de x menor que 2, es lo mismo que escribir que la x está comprendida entre menos 2 y 2, o mejor, bien leído, menos 2 menor que x menor que 2. Y eso significa que x pertenece al intervalo abierto menos 2, 2, abierto porque las desigualdades son estrictas simplemente. Si el valor absoluto de x es mayor que 2, eso significa que bien la x es menor que 2 o bien la x es mayor que 2. Esto es tanto como escribir la unión de los siguientes intervalos, menos infinito 2 unido con el 2 más infinito. Bien, veamos otro caso. El valor absoluto de x menos 2 menor que 5. Utilizamos similar criterio al anterior y entonces el x menos 2 está comprendido entre menos 5 y 5, es decir, menos 5 es menor que x menos 2 menor que 5. Bien, del x menos 2 se pasa el 2 a la desigualdad de la izquierda y entonces tendríamos menos 5 más 2 menor que x. Y también se va a pasar hacia la derecha con signo más y sería igual a 5 más 2. Entonces nos quedaría que menos 3 es menor que x menor que 7. O bien se podría decir que es el intervalo abierto menos 3, 7. Ahora de las propiedades del valor absoluto. La primera, los números opuestos tienen igual valor absoluto, es decir, el valor absoluto del número a es igual al valor absoluto del menos a.
Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es igual al valor absoluto de menos 5 y es igual a 5. La segunda, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los absolutos de los factores. Es decir, el absoluto del producto A por B ha de ser el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Veamos lo que significa en un ejemplo. Si tenemos el absoluto de 5 por menos 2, es decir, el valor absoluto de menos por el valor absoluto, entonces que el absoluto de una suma es la suma de los valores absolutos de los sumandos. Es decir, que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 más menos 2 es menor o igual que el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de menos 2. Efectivamente, la primera parte de la desigualdad es el valor absoluto de 5 menos 2, o sea, el valor absoluto de 3. Y en la segunda parte de la desigualdad tenemos el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de menos 2, que es 2. Luego, por lo tanto, tendríamos que 3 es menor o igual que 7. Analizamos ahora el concepto de distancia. La distancia entre dos números reales A y B, que se escribe como distancia entre paréntesis A, B, se define como el valor absoluto de la diferencia que hay entre ambos números. Es decir, la distancia de A a B es el valor absoluto de B menos A. En nuestro caso vamos a poner el ejemplo de calcular la distancia de menos 5, 4. Pues será igual al valor absoluto de 4 menos 5. Es decir, el valor absoluto de 4 más 5. Es decir, el valor absoluto de 9 y por lo tanto 9. Todas las distancias, por supuesto, van a ser positivas. Ahora vamos a dar el concepto de entorno. Se llama entorno de centro A y radio R y se denota por E sub R de A o bien E paréntesis A, R al intervalo abierto A menos R, A más R. Es decir, se puede escribir que un entorno sub R de radio R centrado en A es igual al intervalo abierto A menos R, A más R. Los entornos se expresan con ayuda del valor absoluto. Entonces, el entorno de radio R centrado en el 0 será el intervalo abierto menos RR. Se expresa también como el conjunto de los X tales que el valor absoluto de X sea menor que 0 o bien menos R menor que X menor que R. El entorno de radio R centrado en A será de la forma A menos R, A más R, que se expresa también el valor absoluto de la diferencia A menos R menor que 0, o bien A menos R menor que X menor que A más R, que es lo que está indicado en la situación gráfica. Pero los propios puntos A menos R y A más R no se toman porque es intervalo abierto. De manera muy similar a como hemos hecho en anteriores ocasiones, hablaremos de los entornos laterales. Por la izquierda será el RE sub R de entrada en A, pero con un signo menos en el ángulo superior derecho. Y eso será el interforma A menos R A, que como en figura A menos R no se toma, el propio A sí que se puede tomar y ese sería el entorno lateral por la izquierda. Por la derecha pues sería similar, de manera análoga, se denota como E sub R entre paréntesis A con un más en el ángulo derecho y ese será el intervalo A más R. Entonces, como veis, el A se toma, pero el A más R no. ¿Qué es un entorno reducido? Pues se emplea cuando se quiere saber qué pasa en las proximidades del punto, sin que ocurre en el propio punto A. Al entorno reducido se le denota como E sub R asterisco de A, y ese es el conjunto de los X pertenecientes al intervalo abierto A menos R, siempre que la X sea distinto de A. Y son los puntos que nos indican aquí en la figura, estando el A menos R, el propio punto A y el A más R. Nos vamos a introducir ahora en el estudio de las potencias. Las potencias con exponente entero son de la forma A elevado a menos n,
que se puede escribir como 1 partido por a elevado a la n, de que a sea distinto de 0. Esto nos permite escribir el número e elevado a menos 2 como 1 partido por e al cuadrado. Y después también podemos observarlas con exponente racional. A elevado a m partido n es igual que la raíz de índice n de a elevado a m. De tal forma que, por ejemplo, 2 elevado a 1 medio, la m vale 1, la n vale 2 y se puede escribir como la raíz cuadrada de 2. Comentaremos ahora las propiedades de las potencias. La primera es que a a la 0 es igual a 1, siendo a distinto de 0. La segunda, que todo número a elevado a la 1 es igual a a. La tercera, que el producto de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base. Los exponentes, la suma de los exponentes. Es decir, si multiplicamos a la m por a la n, que tienen la misma base, la a, el resultado va a ser a elevado a la suma de los exponentes, m más n. Vamos a analizar el ejemplo menos 2 elevado a la quinta menos 2 elevado al cuadrado es igual a menos 2 elevado a 5 más 2, es decir, igual a menos 2 a la 7, y eso da menos 120. La cuarta propiedad dice que la división de potencias con la misma base es otra potencia con igual base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Por ejemplo, si tenemos a a la m dividido entre a a la n, el resultado será la misma potencia, a elevado a la diferencia de los exponentes, que será m menos n. Veamos un ejemplo práctico. Menos 2 elevado a la quinta dividido entre menos 2 elevado a 2 va a ser igual a menos 2 elevado a 5 menos 2, es menos 2 elevado al cubo, y eso menos 8. La quinta hablaremos de la potencia. Pues va a ser otra potencia con la base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Teóricamente, si tenemos a elevado a la m, todo ello elevado a es igual a la misma base a elevado al producto de los exponentes m por n. Veamos, en un caso concreto pudiera ser menos 2 elevado al cubo, todo ello elevado al cuadrado, que sería igual a la base menos 2 que se conserva y se multiplican los exponentes 3 por 2, 6. Menos 2 elevado a la sexta, el menos está elevado a un número par, por lo tanto signo positivo, y 2 a la sexta es 64. La sexta, el producto de potencias con el mismo exponente es otra potencia con el mismo exponente, cuya base es el producto de las bases. Por ejemplo, a a la n por b a la n es lo mismo que a por b, todo ello elevado a la n. Por ejemplo, menos 2 al cubo por 3 al cubo es que menos 2 por 3, todo ello al cubo, o sea que menos 6 al cubo, y eso menos 216. Y vamos a ver que dice que el cociente de potencias como exponente es otra potencia con igual exponente y cuya base es el cociente de las bases. Por ejemplo, a a la n dividido entre b a la n es lo mismo que a dividido b, todo ello elevado a la n. O sea, menos 6 al cubo dividido entre 3 elevado al cubo, pues será igual a menos 6 entre 3 todo elevado al cubo, y menos 6 entre 3 es 2 todo elevado al cubo, y menos 2 al cubo es igual a menos 8. Vamos a introducirnos ahora en los radicales. Un radical es una expresión de la forma raíz de índice n de a, en la que n pertenece a los naturales y a pertenece a los reales, con tal que cuando a sea negativo, n ha de ser impar. Aquí nos vamos a fijar en esta figura en donde ponemos k por la raíz enésima de a, y acá lo llamamos el coeficiente. A n le llamamos el índice de la raíz y a, lo que está dentro, lo llamamos el radicando. Todo ello nos compone lo que decimos que es un radical. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 64 es más menos 8. ¿Por qué? Porque más 8 al cuadrado da 64
y menos 8 al cuadrado también da 64. Sin embargo, la raíz cuadrada del número negativo menos 64 no existe, es decir, no pertenece al cuerpo de los números reales, porque se trata de un índice par de un número negativo. Otro caso, la raíz cúbica de 8 es igual a 2 porque 8 lo escribimos como 2 al cubo y la raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Y en este otro caso, la raíz cúbica de menos 8 se puede escribir como menos 2 elevado al cubo y por lo tanto la raíz cúbica de menos 2 elevado al cubo sería igual a menos 2. Entonces se puede expresar un radical en forma de potencia y nos va a facilitar mucho el trabajo con ellos. Así podemos escribir la raíz de índice n de a elevado a la m como a elevado a m dividido entre n. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 256. Eso será la raíz cuadrada 256 y lo descomponemos en factores primos es 2 a la 8. Y entonces se puede escribir como potencia 2 elevado a 8 entre el índice de la raíz, 8 medios. Y eso es igual a 2 a la cuarta y eso es igual a 16. Radicales equivalentes. Utilizando la notación de exponente fraccionario y la propiedad de las fracciones que dice que si se multiplica numerador y denominador por un mismo número, la fracción es equivalente, obtenemos que a elevado al número racional m entre n es igual a elevado a k por m dividido entre k por n. Basta que hemos multiplicado por k tanto en el numerador como en el denominador del exponente. De ahí podemos deducir que pasando a la expresión radical, la raíz enésima de a a la m ha de ser igual a la raíz de índice n por k y el radicando sería a elevado a m por k. Si se multiplican o dividen el índice y el exponente de un radical por un número natural, por el mismo número natural, se obtiene otro radical equivalente. Esto lo vamos a ver con el ejemplo la raíz de índice 6 de 256. Si descomponemos 256 es 2 a la 8, luego eso será la raíz de índice 6 de 2 elevado a la octava. Y como veis, tanto el 6 como el 8 tienen como divisor común al 2, por lo tanto podríamos simplificar entre 2 y nos quedaría la raíz de 6 entre el divisor, o sea 6 entre 2 que es 3 y 8 entre 2 que es 4, luego la raíz cúbica de 2 a la cuarta. Ahora hablaremos de la simplificación de radicales. Si existe un número entero que divide al índice y al exponente o a los exponentes del radicando, entonces se obtiene un radical simplificado. Por ejemplo, la raíz de índice 4 de 36, la raíz cuarta de 36 será igual a la raíz cuarta de 36 si lo descomponemos sería 2 al cuadrado por cuadrado. Y entonces, como vemos, 4 y los exponentes 2 de dentro de la raíz tienen un índice común. Por lo tanto, se divide, se simplifica y nos quedaría la raíz cuadrada de 2 por 3, que es igual a la raíz cuadrada de 6. Observaremos a continuación la reducción de radicales a índice común. Primero, hallamos el mínimo común múltiplo de los índices, que será el común índice. Segundo, dividimos el índice común por cada uno de los índices y cada resultado obtenido se multiplica por sus exponentes correspondientes. Va a ser muy sencillo con el siguiente ejemplo. Raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, raíz cuarta de 2 al cuadrado por 3 al cubo. Sacamos el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces, que son, en la raíz cuadrada de 2 es un 2, en la otra es un 3 y un 4. Y ese mínimo común múltiplo es el 12, que va a ser precisamente el índice común a las 3. Entonces escribiremos raíz de índice 12 de 2 elevado a
El 12 que tenemos entre el 2 que había, 6, pues de 2 elevado a la sexta. La siguiente, raíz de índice 12. El 12 que tenemos entre el 3 que había, nos queda elevado a la cuarta. O sea que lo que había 2 al cuadrado elevado a la cuarta, por 3 al cuadrado elevado a la cuarta. Y el último, la raíz de índice 12, 12 dividido entre el que había, que era 4, es 3. Y queda 2 al cuadrado elevado al cubo por 3 al cubo elevado al cubo. En definitiva, nos va a quedar raíz de índice 12 de 2 a la sexta, raíz de índice 12 de 2 elevado al producto de los exponentes, 2 por 4, 8, 3 elevado a 2 por 4, 8. Y la última nos queda la raíz de índice 12 de 2 elevado a 2 por 3, 6 y de 3 elevado a 3 por 3, 9. Luego ya hemos efectuado que todas las raíces tienen el mismo índice. Vamos a manipular ahora para realizar la extracción de factores fuera del signo radical. Para ello se descompone el radicando en factores y se pueden dar los siguientes casos. Si un exponente es menor que el índice, el factor correspondiente se deja en el radicando. Sin embargo, si un exponente es igual al índice, el factor correspondiente sale fuera del radicando. Y por último, cuando un exponente es mayor que el índice, se divide dicho exponente por el índice. El cociente obtenido es el exponente del factor fuera del radicando y el resto es el exponente del factor que queda dentro del radicando. Vamos a verlo más claro con estos ejemplos. Supongamos que tenemos la raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado por 5 a la quinta. Como se trata de raíz cuadrada, el 2 está elevado a la potencia 1. La potencia, el 1, es menor que el 2, luego este va a quedar dentro, el 2. El 3 al cuadrado, la potencia es un 2 igual al radicando, luego entonces sale fuera un 3. Saldrá el 3 elevado a 2 entre 2, un 3 lo fuera. Y la siguiente, 5 a la quinta, se divide el exponente 5 entre el índice de la raíz 2 y nos quedan dos potencias que salen fuera como 5 al cuadrado y el resto 1 que queda dentro. Veamos otro ejemplo para afianzar un poquito más este término que estamos estudiando. La raíz de índice 4 de 2 a la 7 por 3 a la 14 y por 5 a la cuarta. Bien, nos fijamos en el 2. Está elevado a la 7, que es mayor que 4. 7 lo dividimos entre 4 y hay una potencia que sale fuera y el resto 3 que nos quedan dentro, 2 al cubo. Vamos a observar el 3. 3 está elevado a la 14. Si 14 lo dividimos entre 4, nos salen 3 fuera y 2 que nos quedan dentro. Es decir, 3 es 3 al cubo fuera y 3 al cuadrado que nos queda dentro. Y con el 5, como lo tenemos elevado a la cuarta, pues como el índice de la raíz es 4, sale fuera como 5 elevado a la 1. Por lo tanto, el resultado sería 2 por 3 al cubo por 5 y por la raíz de índice 4 de 2 al cubo por 3 al cuadrado. A continuación vamos a tratar de ver el efecto contrario, es decir, la introducción de factores dentro del signo radical. Se introducen los factores elevados al índice cociente del radical, así de sencillo. Por ejemplo, si tenemos 2 por raíz de 3, para introducir el 2 dentro bastará con elevarlo al cuadrado, puesto que la raíz es cuadrada. Y entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3, es decir, la raíz cuadrada de 12. A continuación vemos un ejemplo un poquito más laborioso y supongamos que sea 2 al cuadrado por 3 al cubo por la raíz de índice 4 de 6 y queremos introducir esos factores que están fuera dentro de la raíz. Pues sería la raíz de índice 4 de 2 al cuadrado, que es el que está fuera, pero elevado a la cuarta, que es el índice de la raíz, por 3 al cubo, que es el que está fuera, pero elevado a la cuarta, porque es el índice de la raíz, y el 6, que le podemos escribir como 2 por 3. Entonces nos va a quedar
la raíz de 4, de 2 elevado a de una potencia se multiplican los exponentes. 2 por 4, 8. 3 elevado a potencia de una potencia, 3 por 4, 12. Y por 2 y por 3. Entonces observamos que dentro de la raíz tenemos 2 a la 8, la 1. Hemos visto anteriormente que producto de potencias de la misma base se sumaban los exponentes. Por lo tanto nos va a quedar la raíz de índice 4 como estaba, pero el 2 a la 8 por 2 a la 1 nos queda 2 a la 8 más 1 a la 9 por 3 elevado a 12 más 1, es decir, 3 elevado a 12. Seguimos ahora con las operaciones entre radicales. En primer lugar vamos a hablar de la suma de radicales. Y solamente pueden sumarse o restarse dos radicales cuando son radicales semejantes, es decir, si son radicales con el mismo índice e igual radicando. Por ejemplo, supongamos que nos dan la siguiente expresión: 2 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 más raíz de 2, pues será igual a, si sacáis factor común a raíz de 2, entre paréntesis os queda 2 menos 4 más 1. Y eso en definitiva es 2 menos 4 menos 2 más 1 menos 1 por la raíz de 2. Es decir, solución menos raíz de 2. Veamos otra también bastante fácil. 3 raíz cuarta de 5 menos 2 raíz cuarta de 5 menos la raíz cuarta de 5. Aquí el radical que tenemos es la raíz cuarta de 5 común. Y le sacamos factor común a la derecha, con lo cual nos quedará que multiplica a 3 menos 2 menos 1 entre paréntesis. Y 3 menos 2, 1 menos 1, 0 por la raíz cuarta de 5 será igual a 0. Vamos a analizar esto. Raíz cuadrada de 12 menos raíz cuadrada de 3 más 2 raíz cuadrada de 75. Se descomponen los radicandos, todo lo más que se pueda. El 12 sería 4 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3. Por lo tanto, va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3. El siguiente no se puede hacer nada, pues menos 3 raíz de 3. Más 2. La raíz cuadrada, en vez de 75, escribiremos 25 por 3, es decir, 5 al cuadrado por 3. A continuación vamos a sacar fuera todo lo que podamos, fuera de la raíz. Con lo cual nos quedaría, se puede sacar un 2 fuera de la raíz, no nos queda ningún 2 dentro y solamente nos queda la raíz de 3. Por lo tanto, el primer radicando queda 2 raíz de 3. El siguiente queda menos 3 raíz de 3. El siguiente queda más 2 por 5 que sale fuera, 10, raíz cuadrada de 3. Y entonces si sacáis factor común al raíz cuadrada de 3, os quedaría 2, 3, menos 1 más 10, 9 por la raíz cuadrada de 3. Bien, otro un poquitín más complicado que sería la raíz cuarta de 4 más la raíz sexta de 8 menos la raíz de índice 12 de 64. Vamos a tratar de escribirlos con otro índice. Entonces veréis, la raíz cuarta de, en vez de poner 4 se puede poner 2 al cuadrado, más la raíz sexta, en vez de poner 8 se puede poner 2 al cubo, y menos la raíz de índice 12, que en vez de poner 64 podemos escribir 2 a la sexta. Con lo cual, la primera expresión, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es lo mismo que la, simplificando lo que se puede, que es la raíz cuadrada de 2. De análoga manera, el siguiente, la raíz esta de 2 al cubo es la raíz de 2. Y menos la raíz de índice 12 de 2 a la sexta, también raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, raíz de 2 más raíz de 2 menos raíz de 2 queda más raíz de 2. Vamos a considerar ahora la operación producto de radicales. Y en primer lugar vamos a considerar la multiplicación de radicales con el mismo índice. Para multiplicarles con el mismo índice se multiplican los radicandos y se deja el mismo índice. O sea, si tenemos por ejemplo la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B, pues se deja la raíz cuadrada y se multiplican A por B dentro de la raíz. Por ejemplo,
La raíz de 2 por la raíz de 6 es la raíz de 12. Y 12, si lo queréis descomponer, pues sería 2 al cuadrado por 3. El 2 sale fuera de la raíz y sería 2 por la raíz de 3. Cuando terminemos de realizar una operación, se va a procurar extraer los factores del radical si es que es posible, ¿eh? Ahora vamos a ver la misma operación, pero cuando los radicales tienen distinto índice. Entonces, en primer lugar, se reducen a índice común y luego se multiplican, como hemos dicho antes. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 por la raíz cúbica de 9 por la raíz cuarta de 27, lo que debemos de calcular es el mínimo común múltiplo de los índices de estas raíces. En la primera, como es cuadrada, es un 2, en la segunda un 3 y en la tercera un 4. Y ese mínimo común múltiplo es 12. Entonces las vamos a escribir las tres bajo un mismo índice común. De tal manera que la primera sería la raíz cuadrada de índice 12 de 3 elevado a 12 entre 2, 6. La siguiente, raíz de índice 12, en vez de poner 9 escribimos 3 al cuadrado, pero 12 entre el índice que tenía la anterior raíz 3 es 4. Y por último, la raíz de índice 12, 27 es 3 al cubo, que es el 12 entre 4, que es al cubo otra vez. Entonces juntamos todo bajo el índice y nos quedará la raíz de la primera nos queda 3 a la sexta, de la segunda hay que efectuar potencia de una potencia, el producto de los exponentes, 3 elevado a 2 por 4 a la 8. La siguiente lo mismo, por 3 elevado a 3 por 3, que son 9. Bien, aquí dentro de la raíz lo que tenemos es un producto de potencias de la misma base, que recordamos se sumaban los exponentes, luego esto será la raíz de índice 12 de 3 elevado a 6 más 8, 14, más 9, 23. Y ahora vamos a tratar de sacar fuera todo lo que podemos, porque el 23 es mayor que el 12. Si lo dividimos, 23 entre 12 nos queda aún 3 que sale fuera, 1, y sin embargo de resto nos quedan 11, luego por tanto será 3 a la 1 por la raíz de índice 12 de 3 a la 11, que es lo que nos queda dentro. Bien, vamos a analizar otro ejemplo que parece un poquito más sencillo. La raíz cuadrada de 12 por la raíz cúbica de 36. De nuevo se vuelve a calcular el mínimo común múltiplo de los índices, el del 2 y el 3, que es 6. Por tanto, ambas raíces se escribirán bajo el índice 6, es decir, raíz de índice 6 de 12 elevado a 6, que es el índice de ahora, entre 2, que es el que había, nos queda pues 12 elevado al cubo. Y la raíz de índice 6 de 36 elevado a 6, que es el índice de ahora, entre 3, que es el que había, pues a 2. Si lo ponemos todo bajo un mismo signo radical, pues entonces sería la raíz de índice 6 de, en vez de 12, escribimos 2 al cuadrado por 3, y todo ello elevado al cubo como está. Por, en vez de 36, escribimos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, y todo ello elevado al cuadrado. Entonces efectuamos la potencia de una potencia y nos quedaría la raíz de índice 6 de 2 elevado al cuadrado y al cubo, pues 2 elevado a 2 por 6. 3 elevado a la 1 y al cubo, pues 3 al cubo. 2 elevado al cuadrado y al cuadrado, 2 a la 2 por 2, 4. Y 3 elevado al cuadrado, 3 elevado a la 2 por 2, 4. Con lo cual nos va a quedar la raíz de índice 6 de 2 a la sexta por 2 a la cuarta se convierten en 2 a la 10, se sumaban los exponentes. Y 3 al cubo por 3 a la cuarta se convierten en 3 a la sumando los exponentes. Sacamos fuera, vamos, y entonces de los 10 doces que tenemos, perdón, de los 10 doses que tenemos, nos dividimos 10 entre 6 y nos sale un 2 fuera y nos quedan 4 dentro. Entonces quedará dentro de la raíz de índice 6 un 2 a la cuarta y el 6 fuera. Y después de los 3 tendremos 7 entre 6, sale uno fuera y otro dentro. Por lo tanto, el resultado será 6 veces la raíz de índice 6 de 2 a la cuarta por 3.
Vamos a revisar ahora la división de radicales. En primer lugar, consideraremos los radicales que sean del mismo índice. Para dividir radicales con el mismo índice, se dividen los radicandos y se deja el mismo índice. Por ejemplo, la raíz enésima de a dividido entre la raíz enésima de b se puede escribir como raíz enésima y todo metido de esa raíz, a entre b. Por ejemplo, podríamos observar un ejercicio que nos diga que calculemos raíz sexta de 128 dividido entre la raíz sexta de 16. Entonces, eso se puede escribir como la raíz de índice 6, 128 partido por 16. Se descompone el 128, que es 7, y se descompone el 16, que es 2 a la 4. Por lo tanto, podremos escribir que eso es la raíz de índice 6 de 2 a la 7 partido por 2 a la 4. Y eso es igual a la raíz de índice 6, 2 al cubo. Y como 6 entre 3, el índice de la raíz entre la potencia es 2, pues quedará la raíz cuadrada de 2. Ahora consideraremos el caso de radicales de distinto índice. Primero se reducen a índice común y luego se divide. Cuando terminemos de realizar una operación, simplificaremos el radical si es posible. Vamos a ver el primero. El primer ejemplo dice que hay que dividir la raíz cúbica de 4 entre la raíz cuadrada de 2. Se calcula el mínimo común múltiplo del índice de la raíz de arriba, que es 3, y el índice de la raíz de abajo, que es 2. El mínimo común múltiplo será 6. Entonces ponemos igual a la raíz de índice 6 de, vamos a ver, el 4 nos quedará elevado al 6 entre el índice que tenía 3, o sea, a 2. Y el 2 quedará elevado a 6 entre el índice que tenía el 2, y eso da 3. Por lo tanto, queda la raíz de índice 6. El 4 le podemos escribir como 2 al cuadrado y todo ello pues al cuadrado. Y abajo 2 al cubo. Y eso queda la raíz de índice 6 de 2 a la cuarta, porque se multiplican los exponentes partido por 2 al cubo. Y eso es igual a la raíz de índice 6 de 2. El segundo vamos a analizar el cociente de la raíz cuadrada de 256 entre la raíz cúbica de 16. De nuevo se calcula el mínimo común múltiplo de los dos índices, de 2 y de 3, y es 6. Y queda la raíz de índice 6 de 256, quedará elevado al nuevo índice 6 entre el que tenía 2, o sea, 6 entre 2 a 3. Y debajo 16 elevado al índice 6 entre el que tenía, que era 3, nos quedará al cuadrado. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es descomponer el 256 y el 16. Y quedaría la raíz de índice 6 de arriba nos va a quedar 2 a la 8 y todo ello al cubo. Y debajo nos va a quedar 2 a la cuarta, que es 16, y todo ello al cuadrado. Siguiente paso será efectuar la potencia de una potencia que está dentro de la raíz. Y entonces sería la raíz de índice 6 de 2 elevado a 8 por 3, 24, partido por 2 elevado a 4 por 2, 8. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es calcular la raíz de ese cociente de potencias de la misma base, en donde se restarán los exponentes y quedará 2 elevado a 24, que son 16. Se simplifica lo que se puede y queda, entre 2, tanto el 6 como el 16, la cúbica de 2 a la 8. Si dividimos 8 entre 3, nos sale que cabe a 2 que salen fuera y otros 2 que quedan dentro. Por lo tanto, quedaría 2 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, es decir, 4 por la raíz cúbica de 4. Trabajamos ahora la potencia de radicales. Para elevar un radical a una potencia, se eleva a dicha potencia el radicando y se deja el mismo índice. Por ejemplo, la raíz de índice n de a elevado todo ello a la m es lo mismo que la raíz de índice n, que dentro de la raíz como radicando ponemos a m. Bien, vamos a ver el primer caso en un ejemplo. La raíz cúbica de 18 elevado todo ello al cuadrado es lo mismo que la raíz cúbica de 18 al cuadrado.
Pero si descomponemos 18 en factores primos, nos quedaría la raíz cúbica de 2 por 3 al cuadrado y todo al cuadrado. Y eso es igual a la raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. Ya sé que se utiliza la potencia. Sale fuera todo lo que puede, los 2 se quedan dentro, y de los 3 y 4, 4 dividido entre 3, sale 1 fuera y 1 dentro, por lo tanto quedaría dentro 2 al cuadrado por 3, es decir, un 3 que sale y después la raíz cúbica de 4 por 3, que es 12. El segundo. El segundo viene a trabajar el ejercicio. La raíz cúbica de 12 por la cuarta de 18 partido por la raíz cuadrada de 6 elevada a toda expresión a la cuarta. Y eso se puede escribir la raíz cúbica de 12 a la cuarta por la raíz cuarta de 18 a la cuarta partido por la raíz cuadrada de 6 a la cuarta. Bien, y eso podemos denotar como la raíz cúbica de, en vez de 12 podemos escribir por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3, todo ello a la cuarta. Y luego la raíz cuarta de 18 a la cuarta es 18, luego por 18. Y en el denominador quedará la raíz cuadrada de, en vez de 6 por 2 por 3, y elevado todo ello a la cuarta. Y eso será igual a 18 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado y a la cuarta, y 3 a la cuarta, partido por la raíz cuadrada de a la cuarta por 3 a la cuarta. Y eso es igual a 18 raíz de índice 6, y arriba nos queda 2 a la 8 por 3 a la cuarta, todo ello al cuadrado, porque el índice 6 de la nueva raíz entre el índice 3 que tenían. Y debajo nos va a quedar 2 a la cuarta por 3 a la, elevado todo ello al 6 entre 2, que sería al cubo. Con lo cual queda 18 raíz de índice 6 de 2 elevado a 8 por 2, 16, y 3 elevado a 4, 8, partido por la raíz de 2 a la 4 por 12 y 3 a la 4 por 3, también 12. Y eso es igual a 18 por la raíz de índice 6, y después 2 a la 16 dividido entre 2 a la 12, se restan los exponentes y queda 2 a la cuarta. 3 a la 8 y 3 a la 12 se restan los exponentes y queda 3 a la cuarta, pero en el denominador. Y eso será igual a 18. Y ahora ponemos el radicando de índice 6 a la potencia 4, pues lo que se hace es simple, nos quedará la raíz de índice 3, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 18 raíz cúbica tercios al cuadrado. Trabajaremos ahora la raíz de un radical. La raíz de un radical será otro radical de igual radicando y cuyo índice es el producto de los dos índices. Así, por ejemplo, la raíz de índice n de la raíz de índice m de a igual a la raíz de índice n por m, vamos a verlo en dos casos. Supongamos el primero, que nos dicen que calculemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la raíz cuarta de 2. Bueno, pues eso es lo mismo que la raíz cuadrada es 12 por 2, 24. Raíz de índice 24 de 2. Así de simple y de sencillo. Veamos el segundo. Supongamos que nos mandan trabajar con la raíz cuadrada de 2 por la raíz cúbica de 2 por la raíz cuarta de 2. Observamos que aquí las raíces acogen a todo, hasta el final, hasta la igualdad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser ir metiendo dentro de cada raíz. Y pondremos igual, la primera, la raíz cuadrada de este 2 le vamos a trasladar, digamos, hacia la derecha, y para meterle dentro de la raíz cúbica, pues será 2 al cubo, por el otro 2 que hay, por la raíz cuarta de 2. Bien, entonces ponemos la raíz cuadrada, la raíz cúbica, 2 al cubo por 2 es 2 a la cuarta, y luego por la raíz cuarta de 1. Y eso será igual a la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la raíz cuarta de, vamos a ver, el 2 a la cuarta lo queremos meter dentro de esta raíz, pues habrá que elevarlo a su vez a la cuarta, y por el 2 que había.
Y entonces queda la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la raíz cuarta de 2 a la 16, que es 4 por 4 y por 2. Es decir, la raíz de índice 2 por 3, 6 por 4, 24. De 2 elevado a 16 más 1, pues 2 elevado a 17. Vamos ahora a racionalizar. Consiste en quitar los radicales del denominador, lo que permite facilitar el cálculo de operaciones como la suma de fracciones. Y vamos a distinguir tres casos. El primero de ellos, que sea del tipo a partido b por la raíz cuadrada de c. En este caso se multiplica el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de c, es decir, que la expresión a partido por b raíz cuadrada de c pasamos a poner igual a arriba a por raíz cuadrada de c y debajo b raíz de c por raíz de c. Con lo cual nos queda que eso es igual a por raíz de c partido b raíz de c por raíz de c será raíz de c al cuadrado. Y eso será igual arriba a por raíz de c y debajo b por la raíz de c al cuadrado es c, luego b por c. Y quitado por lo tanto los denominadores que teníamos anteriormente con quitado las raíces del denominador. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos la expresión partido por 3 raíz cuadrada de 2. Es un ejemplo análogo al de antes, y significa que tendremos que multiplicar y dividir por la raíz de 2 para tratar de dar la raíz de ese denominador. Será igual a 2 raíz de 2 partido 3 raíz de 2 por la raíz de 2 también. Entonces arriba nos queda 2 raíz de 2 y debajo queda 3 por la raíz de 2 al cuadrado. Es decir, igual a 2 raíz de 2 y debajo queda 3, puesto que la raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces simplificáis entre 2 y queda que eso es igual a la raíz cuadrada por 3. Vamos a ver ahora otro con un poquitín más de dificultad. Vamos a analizar el raíz de 2 más 1 partido por raíz. Bueno, pues el primero no lo tocamos porque no tiene denominadores, luego se mantiene. Ese será igual a raíz de 2 más. Así que vamos a racionalizar y trataremos de la raíz que está debajo en el denominador. Para ello multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 2. Y entonces nos queda más la raíz de 2 partido por la raíz de 2 más la que ponemos más otra raíz de 2. Con lo cual queda la raíz cuadrada de 2 más arriba la raíz de 2 abajo, raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Y eso queda igual a raíz de 2 más raíz de 2 partido por 2. Y eso es igual si se comuna la raíz de 2, que multiplica a 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio son 3 medios por la raíz de 2. Ahora analizaremos el segundo caso y es el tipo a partido por b, la raíz de índice n de c elevado a la m. Para ello vamos a multiplicar numerador y denominador por la raíz de índice n de c elevado a n menos m. Entonces vamos a efectuarlo en un plano teórico. A partido por b, raíz de índice n de c a la m. Hemos dicho por quién teníamos que multiplicar numerador y denominador, pues será igual a por la raíz de índice n de c elevado a n menos m, debajo lo que tenía b raíz de índice n de c por la raíz de índice n c elevado a n menos m, que hemos dicho que tenemos que multiplicar por él. Entonces lo de arriba tal y como está, a por la raíz enésima de c elevado a n menos m. Y debajo nos quedará b por la raíz enésima a la m y por c elevado a n menos. Basta que tienen el mismo índice, se pueden colocar las dos bajo el mismo radical. Y eso es igual a arriba a raíz de índice n elevado a n menos m y debajo nos queda b raíz de índice n de c elevado a las exponentes, que por cierto el más m y el menos van y queda c a la n. Bien. Y eso será igual a por la raíz de índice n de c elevado a menos m partido por b y por c, puesto que la raíz de índice n de c a la n será c. Vamos a verlo ahora en un ejemplo numérico que quizás os resulte más fácil de entender.
Vamos a pretender racionalizar la expresión 2 partido 3 es la raíz de índice 4. Y eso será igual a 2 veces partido por 3 la raíz quinta. En vez de escribir 4 ponemos el cuadrado. Pues ya lo tenemos del tipo que hemos propuesto, en donde la A vale 2, la B vale 3, la N vale 5, la C vale 2 y la M vale 2. Entonces vamos a hacer lo que hemos multiplicar y dividir, en esta ocasión por la raíz quinta de 2 elevado al cubo. Entonces será 2 veces la raíz de índice de 2 elevado al cubo partido 3 veces la raíz de índice 5 de 2 porque ya lo teníamos, y la raíz de 2 al cubo porque lo tenemos que poner aquí arriba. De tal manera que arriba queda 2 veces la raíz quinta de 8 y debajo queda 3 veces la raíz quinta de 2 elevado a más 3, o sea, de 2 a la quinta. Y operando nos resulta 2 por la raíz de 8 partido por 3, y la raíz de 2 a la quinta es 2, luego 3 por 2, que serán 6, pero evitamos efectuar la operación porque el 2 con el 2 se nos va y nos queda la raíz quinta de 8 partido por 3 simplemente. Vamos a analizar la racionalización del tercer tipo. Suponemos que sea de la forma a partido raíz cuadrada de b más raíz cuadrada de c. Y en general, cuando el denominador sea un binomio con al menos un radical, se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. El conjugado de un binomio es igual al binomio con el signo central cambiado. Por ejemplo, el conjugado del a más b pues será el a menos b. El conjugado del menos a más b será el menos a menos b. Se cambia el signo central. El conjugado del a menos b será el a más b y el conjugado del menos a menos b será el menos a más b. Tenemos también que tener en cuenta que suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Es decir, aquella fórmula notable que podíamos escribir que entre paréntesis a más b por entre paréntesis a menos b era igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Recordando todo esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio y suponemos que nos piden que racionalicemos 2 partido por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3. Según vemos, es del tipo que nos caracteriza en esta ocasión, hemos de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, que será, cambiando el signo del medio, será la raíz de 2 más la raíz de 3. Y entonces nos va a quedar 2 por el conjugado del denominador, es decir, por raíz de 2 más raíz de 3, partido por raíz de 2 menos raíz de 3, que era lo que teníamos, y por la raíz de 2 más la raíz de 3, que es el conjugado del denominador. Entonces se opera arriba y nos queda 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2, más por más, 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Y debajo tenemos una suma, raíz de 2 más raíz de 3, por una diferencia, raíz de 2 menos raíz de 3, que será diferencia de cuadrados, es decir, raíz de 2 al cuadrado menos la raíz de 3 al cuadrado. Y eso nos quedará igual a 2 raíz de 2 más 2 raíz de 3 partido por la raíz de 2 al cuadrado es 2 menos la raíz de 3 al cuadrado es 3. Y el siguiente paso, el numerador nos queda lo mismo, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 3, y en el denominador operamos y 2 menos 3 da menos 1. Bien, eso entonces nos permite poner 2 raíz de 2 entre menos 1 será menos 2 raíz de 2, y más 2 raíz de 3 entre menos 1 será menos 2 raíz de 3. Y como veis, se han quitado todas las raíces del denominador, que era lo que se pretendía en esta ocasión. Vamos a observar otro ejercicio de racionalización. Supongamos que nos dicen racionalizar la expresión 2 partido por 4 menos 2 por la raíz de 2. Es un caso similar al anterior, en donde únicamente nos aparece una raíz de 2 en el denominador. Y va como hemos dicho, multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador, que es cambiar en medio el signo. Y entonces nos va a quedar 2 paréntesis el conjugado del denominador, que será 4 más 2 raíz de 2, partido por lo que teníamos, que era 4 menos 2 raíz de 2,
por el conjugado de ese denominador, 4 más 2 raíz de 2. Y eso arriba queda como está, 2 por 4 más 2 raíz de 2, y debajo observamos que nos queda una suma por una diferencia, la suma del 4 más 2 raíz de 2 por la diferencia del 4 menos 2 raíz de 2. Y entonces va a ser ahí donde vamos a operar solamente. Lo de arriba lo mantenemos, 2 que multiplica a 4 más 2 raíz de 2, y debajo nos va a quedar la suma por la diferencia de cuadrados, es decir, 4 al cuadrado menos 2 raíz de 2, todo ello al cuadrado. Arriba lo mantenemos de nuevo, 2 que multiplica a 4 más 2 raíz de 2, y partido por 4 al cuadrado es 16, menos 2 al cuadrado será 4, y raíz de 2 al cuadrado es 2, luego 4 por 2, 8. Entonces nos queda 2 que multiplica a 4 más 2 raíz de 2 partido por 8, y el 2 y el 8 se simplifican y queda 4 más 2 raíz de 2 partido por 4. También se podría haber simplificado un poquito más y poner 1 más 1/2 de la raíz de 2. Bien, vamos a realizar otro caso un poquito más complicado, puesto que aparece raíz también en el numerador. Supongamos que sea el ejercicio 2 raíz de 5 partido 5 menos 2 veces la raíz de 6. Entonces la forma de actuar es la misma que hemos dicho, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, con lo cual nos queda arriba 2 raíz de 2, paréntesis 5 menos 2 raíz de 6. Y debajo nos queda el 5 menos 2 raíz de 6 por el conjugado, que es el 5 más 2 raíz de 6. Entonces arriba nos queda, operando un poquito, 2 por 5 son 10, y la raíz de 2 se mantiene, más por 2, 4, y la raíz de 2 por la raíz de 6 se convierte en la raíz de 2, partido por la diferencia de cuadrados, que será 5 cuadrado menos 2 raíz de 6. Y entonces será, arriba tenemos 10 por de 2 más 4 por la raíz de, en 12 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 3. Y abajo escribimos 5 al cuadrado, que es 25, y menos ese otro cuadrado se transforma en 2 al cuadrado, que es 4, por la raíz de 6 al cuadrado, que es 6. Por lo tanto nos queda 10 raíz de 2 más 4 por un 2 que sale fuera, 8, y por la raíz de 3, que es lo único que queda dentro, partido por 25 menos 4 por 6, que son 24. Y eso quedará igual, como en el denominador queda 25 menos 24 un 1, pues será igual a 10 por la raíz de 2 más 8 por la raíz de 3, en donde racionalizar se ha racionalizado, puesto que se han quitado las raíces que aparecían en el denominador de la fracción. Hablaremos ahora de los logaritmos, tema que tocaremos de nuevo posteriormente. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe de elevar la base para obtener el número. Es decir, que el logaritmo en la base a de x es igual a y. Eso significa que a elevado a la y es igual a x, siempre que la a sea mayor que 0 y a también sea distinto de 1. Siendo a la base x el número y siendo a la base x el número e y el logaritmo, tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? Porque es 2 al cuadrado, que es igual a 4. El logaritmo en la base 2 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque el 1 se puede escribir como 2 a la 0. El logaritmo en la base 1/2 de 0,25 no sabemos lo que es. Lo vamos a llamar y. De tal manera que 1/2 elevado a la y ha de ser igual a 0,25. Si el 0,25 lo expresamos en la base 1/2, pues tenemos que 1/2 elevado a la y es igual a 1/2, 0,5 elevado al cuadrado, de donde entonces la y es igual a 2, porque si las bases son iguales, los exponentes también lo serán. El logaritmo en la base raíz cuadrada de 5 de 125 es igual a y. Bueno, pues según la definición podemos escribir que la raíz cuadrada de 5 elevado a la y es 125. Es decir, 5 elevado a y medios es igual a 125, es 5 al cubo.
Por lo tanto, 1/2 de i es igual a 3 y por lo tanto la i vale 6. El logaritmo de 0,001 igual a i. A no ponernos base significa que estamos en la base 10. Pues la i ha de ser igual a 0,001. De donde 10 a la i ha de ser igual, ese 0,001 se puede escribir como 10 a la menos 3. Por lo tanto, el exponente i ha de ser igual a menos 3. El logaritmo neperiano de 1 partido por e a la quinta es igual a i. Bien, el logaritmo neperiano significa que estamos trabajando con la base del número e. Entonces, e elevado a la i ha de ser igual a 1 partido por e a la 5. Podemos escribir e elevado a la i igual a... el exponente se puede poner negativo y así nos queda arriba. Y ponemos e elevado a la i igual a e elevado a menos 5, es decir, i igual menos 5. Seguidamente ponemos uno un poquito más complicado, el logaritmo en la base raíz de 3 de la raíz de índice 5 de 1 entre 81 igual a i. Eso, aplicando la definición, sería la raíz de 3 elevado a la i igual a la raíz de índice 5 de 1 partido por 81. Entonces vamos a pasar a exponentes racionales. Y el primer miembro se puede escribir como 3 elevado a i medios. Y el segundo se puede escribir como 3 elevado a menos 4 quintos. De donde entonces igualamos 1/2 de i es igual a menos 4 quintos y es igual a menos 8 quintos. Vamos a ver una serie de cuestiones que se deducen de la propia definición del logaritmo. Por ejemplo, no existe el logaritmo de un número con base negativa, es decir, no se puede calcular el logaritmo en la base de un número menos a de x. Otra cosa, tampoco existe el logaritmo de un número negativo. Por ejemplo, el logaritmo en la base a, siendo a positiva, de un número menos x. Tampoco existe el logaritmo en cualquier base de 0. El logaritmo de 1 siempre es 0 en la base que sea, porque cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da la unidad. El logaritmo en base a de a, pues es 1. Y el logaritmo en base de una potencia en base a es igual al exponente. Es decir, que el logaritmo en la base a de a la n es igual a n. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los logaritmos. La primera, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, el logaritmo en la base a de x por y es igual al logaritmo en la base a de x más el logaritmo en la base a de y. Por ejemplo, el logaritmo en la base 2 de 4 por 8 será igual al logaritmo en la base 2 de 4 más el logaritmo en la base 2 de 8, es decir, 2 más 3, 5. La segunda, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo en base a del cociente entre y será el logaritmo entre a de x menos el logaritmo en base a. Un ejemplito sencillo, el logaritmo en la base 2 de 8 entre 4 es igual al logaritmo en la base 2 de 8 menos el logaritmo en la base 2 de 4. Y eso es igual a 3 menos 2, que es 1. La tercera, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea que el logaritmo en la base a de x elevado a n va a ser el exponente n por el logaritmo en la base a de x. En un ejemplito fácil, el logaritmo en la base 2 de 8 a la cuarta será igual a 4 por el logaritmo en la base 2 de 8. Y eso es igual a 4 por 3, 12. Hay una cuarta propiedad que es que el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el del radicando y el índice de la raíz. Así, el logaritmo de la raíz de índice n de x es igual
a1 partido por n por el logaritmo en la base a de x. Es decir, el logaritmo en la base 2 de la raíz cuarta de 8 es igual a un cuarto del logaritmo en la base 2 de 8. Y eso es un cuarto por el logaritmo en la base 2 de 8, como 8 es 2 al cubo, es 3. Pues un cuarto por 3, y eso es igual a 3 cuartos. Cambio de base. El logaritmo en la base a de x se demuestra que es igual al logaritmo en la base b de x partido por el logaritmo en la base b de a. Por ejemplo, el logaritmo en la base 2 de 4 es el logaritmo en la base de 4 partido por el logaritmo en la base 4 de 2. Y eso es igual, el logaritmo en base 4 de 4 es 1, el logaritmo en base 4 de 2 es un medio, luego 1 entre un medio, y eso es 2. Vamos a ver, se llaman logaritmos decimales a los que tienen base 10 y se representan por L o G. Y los logaritmos neperianos son los que tienen de base el número e y se representan por Ln de x o bien una L de x.